Hola, me llamo Raúl Abreu y esta es la presentación sobre mi trabajo de investigación, la resistencia a los antibióticos. He querido focalizar mi trabajo en diferentes objetivos, tratando diferentes objetivos. El primero, profundizar en el conocimiento de las resistencias bacterianas, analizar cuáles son los principales causantes de la aparición de las resistencias y, por lo tanto, proponer alguna solución. Después, investigar qué opinan los profesionales, tanto médicos como nutricionistas y el resto de la población. Y por último, analizar algunos alimentos que tengan propiedades antibióticas que se pueden usar como antibióticos naturales. Antes de entrar con los objetivos, me gustaría hacer un breve repaso a la historia de los antibióticos. Desde la antigüedad se han utilizado las diferentes propiedades de plantas y hongos para tratar diferentes enfermedades infecciosas, hasta que a finales del siglo XIX Louis Pasteur y Rudolf von Emmerich descubrieron ciertas sendas sustancias con las que tratar las bacterias como el anthrax y el cólera respectivamente. Pero el punto de inicio de la historia de los antibióticos se da en 1928 con el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. A partir de ese momento, durante casi todo el siglo, se han dado numerosos descubrimientos y avances en los antibióticos que han hecho reducir el efecto de numerosas bacterias, hasta que a finales del siglo XX y principios de nuestro siglo actual, que ese número de descubrimientos ha descendido considerablemente. Empezando con los objetivos, comenzamos con el primero, la resistencia a los antibióticos. La resistencia a los antibióticos es la resistencia que ejercen ciertas bacterias a los efectos de los antibióticos. Esto se puede producir naturalmente por selección natural, mediante mutaciones en el ADN bacteriano. Estas bacterias proliferan siempre que tengan dicha mutación. Después, vamos a hablar de los mecanismos que utilizan estas bacterias para volverse resistentes. El primero es la inactivación del antibiótico por enzimas bacterianas. Después, el segundo consiste en un cambio en la estructura de la bacteria, con lo cual no permite que el antibiótico entre en contacto con el punto diana. El tercer mecanismo también tiene relación con el punto diana, ya que la bacteria cambia la estructura de ese punto diana de manera que cuando el antibiótico entra en contacto con este punto diana no puede ejercer su efecto. Vale, después, ahora a continuación, vamos a tratar cuáles son los principales problemas de esta resistencia a los antibióticos. Vale, los problemas, los errores, este problema se lleva a cabo por diferentes errores. Los errores que cometemos primero nosotros. Estos errores son que los pacientes pedimos un antibiótico cuando no lo necesitamos. No tomamos los antibióticos siguiendo las pautas que nos dice nuestro médico. Y guardamos los antibióticos para luego usarlos por nuestra cuenta. Después, también cometen errores los médicos a la hora de recetar un antibiótico cuando no es necesario. Primero, carecen de información y por lo tanto se basan en estadísticas a la hora de recetarnos un antibiótico. Después, debido a la saturación de consultas y tienen poco tiempo para concienciarnos de que podemos utilizar otros alimentos con propiedades antibióticas o otros medicamentos. Después, y por último, ceden al pedido del paciente. Consecuencias de la resistencia a los antibióticos. La primera es que los antibióticos dejan de tener efecto y por lo tanto no tenemos armas para combatir las bacterias ya abolidas. Y por último, como hemos marcado en la diapositiva de la breve historia, ya se realizan muy pocos descubrimientos y avances en este ámbito de los antibióticos. Vamos a ser un poco positivos y digamos algunas de las soluciones para este problema. La primera solución es no pedir un antibiótico mientras nuestro médico no nos lo recomiende. Después, no tomar un antibiótico si tenemos una infección vírica. Tomar los medicamentos exactamente en la forma con la que nos lo diga nuestro médico y siguiendo sus pautas. No utilizar el resto de los medicamentos. Y no tomar el medicamento de otra persona ni seguir las pautas que su médico le haya dado a ella.
Después, hablemos de estos alimentos con propiedades naturales que pueden con propiedades antibióticas que pueden actuar como antibióticos naturales, que son, por ejemplo, el ajo, tratado de la Primera Guerra Mundial utilizado en la Primera Guerra Mundial para tratar el tifus. Después, la cebolla, usada desde la antigua Roma. La miel, que actúa sobre infecciones de la piel. O el jengibre y la regaliz, que actúan contra bacterias como la E. coli, que se sitúan en la flora intestinal. Después, para aumentar la recogida de información, realicé ciertas entrevistas a los profesionales, tanto a médicos como a nutricionistas. Los médicos podrían ser de atención primaria o especialistas, como geriatría, ginecólogos, neurólogos, infectólogos, etc. Los resultados de los médicos. Los resultados de los médicos. Dependiendo del ámbito médico en el que se encontraban esos profesionales, era más común o menos común esta resistencia. Hay pocas diferencias entre las opiniones, pero todos están de acuerdo en que la resistencia antibiótica va en aumento y que la población carece de información. Todos aseguran que una buena alimentación es la base para combatir las enfermedades. Después también realicé una entrevista a una nutricionista, con la que me hizo entender que la alimentación moderna, esta alimentación a base de azúcares simples, grasas, productos precocinados, etc., produce numerosas enfermedades y aumenta el grado de contagio a dichas enfermedades. Después también me hizo pensar y asegurarme de que una buena alimentación, debe estar basada en una dieta variada y equilibrada, principalmente compuesta de cereales en grano, legumbres, frutos secos, semillas y sobre todo frutas y verduras. Después, como segundo recurso para ampliar mi información, realicé una encuesta a la población, concretamente a 300 personas. Los principales puntos que traté en esta encuesta fue el grado de conocimiento de estas personas en el ámbito de la resistencia a antibióticos, el acceso también que tenían estas personas a los antibióticos, y por último, analizar el conocimiento de dichas personas en relación a los alimentos con propiedades antibióticas. Los resultados más destacados de esta encuesta fueron que un 60% de las personas habían tomado un antibiótico en el último año. El 20% de estas personas se lo autoprescribió. El 40% de las personas que habían abandonado el tratamiento se lo habían autoprescrito. Pero también es preocupante el 60% restante que se lo había prescrito el médico y también habían abandonado el tratamiento. Después, el 30% del total de los encuestados acudió a la farmacia sin receta a por un antibiótico y no tuvieron ninguna objeción en la adquisición de este. Y un 80% de los encuestados no consiguió adivinar ni siquiera 4 de los alimentos propuestos con propiedades antibióticas. En conclusión, la resistencia bacteriana es uno de los problemas que va en aumento. La principal causa es el mal uso que hacemos nosotros de estos antibióticos. Cada vez es más complicado, y por ello cada vez es más complicado, desarrollar antibióticos eficaces. Hay un gran desconocimiento en la población sobre el tema del uso responsable de los antibióticos. Una alimentación variada y equilibrada podría ayudarnos a prevenir y en algún caso a curar las enfermedades infecciosas. Y por último, la última conclusión es que una posible solución es aumentar la concienciación por parte de los médicos realizando, por ejemplo, campañas educativas. Este ha sido mi trabajo. Muchas gracias.